Sergio Beguería fue el que puso mis primeros 5.000 euros en mi cuenta. ¿Cuánto estás generando al mes actualmente? Entre 3.600 y 4.000 dólares. Yo iba en Argentina preguntando por trabajos y nadie me daba porque tenía 15 años en ese momento. La gente a mí sinceramente en Argentina no me motiva a trabajar más. Yo pienso que mucha gente se pone la excusa como que Argentina es un país de mierda. Y en cierta parte lo es, tipo, yo no los culpo porque los entiendo, para mí Argentina es un país de mierda también. Quizás cuando tenga 18, 100% me voy a la verga de Argentina. Yo acá no pienso vivir. Siempre hay alguien que la tuvo peor que vos y la hizo mejor que vos. Hice un video con Adrián Sáenz. Estuve 4 meses en Pakistán y luego me fui a París. Es como que el contraste era enorme, ¿entendés? Y ahí fue cuando empecé como a querer ganar plata. Lo que más pasé mal fue los profesores. ¿Te consideras feliz o no? Buenas a todos, bienvenidos a un vídeo nuevo. Hoy estoy aquí con Younis. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, y para Younis que no te conozca, ¿quién eres y a qué te dedicas? Bueno, me llamo Yunes, tengo 17 años y en este momento estoy trabajando más como project manager para un infoproductor bastante grande, pero desde que arranqué tipo en negocios digitales, más o menos como que siempre trabajé con infoproductores. Arranqué trabajando como editor de video, que ahí fue cuando me conoció Diego, trabajé con Tengo un Plan, hice un video también de edición de video con Adrián Sáenz y a día de hoy estoy trabajando con un influencer que también cuenta con casi medio millón de seguidores en Instagram, y soy su project manager, que básicamente tipo es la persona, o sea, es como que está tipo el influencer, está su director de contenido, y luego estoy yo como la persona que ejecuta todo lo que dice tanto el influencer como el director de contenido. Y todo esto es con la finalidad de vender infoproductos. Así que digamos como que escalo infoproductores. Vale, Younis, y si nos pudieras decir sobre cuánto estás generando al mes actualmente, ¿cuánto sería? Bien, el mes pasado la verdad que no sé bien porque tengo muchas cosas como a colar diferentes, pero te puedo decir el mes de octubre, que estamos hoy a día 3 de diciembre me parece, el mes de octubre hice entre 3.600 y 4.000 dólares, que es como lo que vengo haciendo recurrentemente los últimos 4 o 5 meses más o menos, tipo mínimo eso. ¿Y de beneficio cuánto se te queda, más o menos? Poner que el 90%, tipo gasto creo que un editor, sí, 90% quizás. Vale, nada mal. Y si nos pudieras decir cómo has llegado hasta el día de hoy, es decir, cuál es tu historia. Vale, arranqué inicialmente tipo en el mundo de trabajar no online, sino trabajar en general a los 14 años, porque nada, tipo quería ganar plata. Me acuerdo que yo iba en Argentina preguntando por trabajos y nadie me daba porque tenía 15 años en ese momento, hace 2 años. Y arranqué trabajando en Rappi, que es como Uber Eats allá en España, que básicamente tipo usaba la cuenta de otra persona y trabajaba yo y ganaba plata con eso. Y me acuerdo que un día escuché un podcast de un argentino que es conocido, se llama Ramiro Curia, que hoy su podcast no existe más, pero en su momento estaba activo, y decía que se podía ganar plata editando videos para otros influencers. Entonces aprendí a editar videos con una computadora que acá en Argentina dan gratis, tipo a todos los estudiantes secundarios o del bachiller, o no sé cómo se dice en España, pero secundarios con 13, 14 años. Y empecé a editar con eso en CapCut, llegué a trabajar con Plan. Después de ahí poco a poco fui escalando, me compré una mejor computadora y seguí escalando como editor de video hasta en noviembre, que empecé a trabajar más como Growth Partner, me metí en una mentoría de Growth Partner, de ahí terminé trabajando con Agus Nivas, y bueno, después trabajé con él desde diciembre más o menos hasta junio de 2024, de ahí emprendí por 4 meses aproximadamente, y ahora medio como que no estoy emprendiendo más, sino que estoy trabajando más con el influencer que te mencioné anteriormente, y tengo 2 clientes que mantengo a día de hoy, que son 2 infoproductores que tipo los sigo escalando, pero más que nada como mi foco no está más en seguir creciendo la agencia, sino que está más como en seguir como sumando más experiencia, en este caso trabajando para este influencer. Así que arranqué como editor de video, después más como growth partner, también trabajé como copywriter, y pues estuve como en todas las áreas de marketing, digamos, de la infoproducción, digamos, tipo de todos los infoproductores, y a día de hoy tipo hago lo mismo que hacía con el Agus Nivas más o menos, pero con otro influencer que tiene casi medio millón de seguidores y que le gestiona las redes sociales a esas personas como el Sensei, por ejemplo. Tipo alguien bastante pegado. Vale, y si nos podrías decir el motivo por el cual empezaste con todo esto del emprendimiento, del desarrollo personal, ¿cuál sería? Yo me acuerdo que en 2022, cuando tenía 14 años, mi sueño era ser futbolista. Y me acuerdo que mi mamá, el 1 de enero por ahí, de 2022, me había dicho que nos íbamos a ir a Pakistán, que bueno, mi familia es de Pakistán, pero soy argentino yo. Y estuve allá 4 meses. Después estuve 5 días en París, que hicimos escala, pero nos quedamos allá un par de días, porque mi tío vive allá. Y me acuerdo que ver, tipo, todo, cómo era París, tipo, ver cómo era un país como full distinto. Tipo, estuve 4 meses en Pakistán y luego me fui a París. Es como que el contraste era enorme, ¿entendés? Y
Nada, yo estaba flipando y cuando llegué a Argentina me di cuenta que mi sueño de ser futbolista no iba a ser posible porque ya había perdido como 4 meses teniendo 14 años, que es una edad como muy importante para ser un futbolista, tipo no puede estar 4 meses sin estar entrenando. Y me replanteé como toda mi vida y dije, che, o sea, ¿qué quiero hacer? Y ahí fue como que terminé recayendo en el desarrollo personal. Y ahí fue cuando empecé como a querer ganar plata, no online, tipo mi intención nunca fue ganar plata online, sino que fue simplemente ganar plata. Es más, mi sueño era, me acuerdo, tipo irme a Londres y trabajar en la construcción cuando tenía 14, tipo full estúpido, pero mi sueño era ese, porque sabía que, bueno, mi primo trabaja allá y ganaba mucha plata trabajando en la construcción, y dije, bueno, yo quiero hacer lo mismo, pero, pero sí, ¿por qué me metí en el mundo del desarrollo personal? Pues simplemente porque ver el contraste como de en Pakistán, que son casi todos, tipo, sin insultar, solamente como teniendo en cuenta que están todos como en la carrera de la rata, tipo, todos se visten igual, comen lo mismo, hablan lo mismo, todos son exactamente iguales en todos los aspectos. Y después ver a París o volver a Buenos Aires, que ver como que la gente es un poco más distinta, fue lo que me hizo tipo empezar en el desarrollo personal, tipo ver como que no quería vivir esa vida que vivían mis familiares allá en Pakistán. Así que fue más que nada eso. Vale, como hemos visto tu historia, entonces ha sido que te vas a Pakistán, luego vas a Francia, ves la diferencia entre esos dos mundos, y luego en Argentina ya vuelves otra vez queriendo ganar dinero. Y como hemos visto también, toda tu carrera es muy extensa, pero en toda esa carrera, desde que te fuiste a Pakistán hasta actualmente, ¿cuáles crees tú que han sido los valores más importantes que tienes, que has obtenido? Vale, yo pienso que lo que más me dio, por ejemplo, ese viaje fue el, tipo, el deseo de no vivir esa vida y tipo cosas que se me quedaron fue como la disciplina al trabajo que tengo ahora. Tipo, yo no hay posibilidad de que desde ese día, tipo, que no trabaje un día. Tipo, te diría que desde 2022, tipo, no hay un solo día que no haya, tipo, aunque sea trabajado 2 horas frente a la computadora. Obviamente trabajo más en general, pero quizás un día trabajé muy poco, pero tipo, no hubo ningún día que no haya trabajado, tipo, en 2 años. Y pienso como que ver que no quería esa vida me forjó a, a trabajar todos los días. Y hoy en día ya es un hábito realmente, pero sí creo como el trabajo duro, digamos, o el tipo ser perseverante, porque por ejemplo yo antes de 2022, tipo yo siempre me considero un inútil, tipo inútil en todo, tipo todo mi entorno me hacía ver como que no sabía nada, que yo estaba tipo con sobrepeso enorme, tipo me hacían ver como que no salía para nada, y me acuerdo que el podcast que te comenté de ese argentino Ramiro Curía me hizo ver como que no es que sos un inútil, solamente te falta experiencia. Tipo, solamente como cualquier cosa que quieras hacer, si le dedicas tiempo, te va a salir. Y creo como que esa fue como uno de los valores que más me quedó en la vida, como que cualquier cosa es posible aprender, por más tonto o inútil que seas en este momento, em, tipo, todo se puede aprender si le dedicas tiempo. Así que creo como que el trabajo duro y la disciplina quizás también, tipo, se me quedó esos hábitos. Sinceramente creo que concuerdo contigo, porque al final sin el trabajo duro no vas a conseguir nada de lo que te propongas. Y como nos dijiste, tienes 17 años. ¿Cómo fue toda tu etapa en el instituto? Porque tal cual como nos habías dicho, al tener 17, empezaste a emprender a los 14, entonces te pilló toda esa fase de emprendimiento, iniciación en el instituto. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, yo a día de hoy igual, Diego, dejé el colegio, entonces medio como que no estoy en esa fase. Puede que duré en esa fase 1 año y medio/2 años. Mejor dicho, 1 año y medio porque llegué a Argentina el 1 de junio de 2022 y dejé el colegio en noviembre de 2023, 1 año y medio más o menos, tipo, estuve en esa parte. Y mi entorno no me hizo bullying, pero es verdad como que me dejaron mucho de lado, o yo me fui de lado, mejor dicho. Es como que ver que yo estaba ganando plata online o estaba tipo trabajando con infoproductores súper grandes y después llegar al colegio y ver a mis compañeros que estaban hablando sobre cualquier tontería, como vos hablas, Diego, que vas al instituto, tipo es como que me bajaba un poco la energía de decir, ok, prefiero no hablar con nadie, pero no porque los criticaba, sino que cada uno hace lo que quiere, sino porque tipo decidí como aislarme a mí mismo porque no me gustaba el entorno que tenía. Es verdad, lo que más pasé mal fue los profesores. Tipo, me acuerdo que tenía una profesora de físico-química, que creo que te lo conté hace un montón, pero no me hacía bullying, pero me decía, tipo, me burlaba con cripto y cualquier cosa, que yo en sí nunca, tipo, dije que hacía nada, nada relacionado con cripto ni nada, pero como me veía con la computadora todo el tiempo, me burlaba como diciendo el chico cripto, algo así, ¿entendés? Entonces, sí me pasaba como que los profesores más que nada se burlaban y, bueno, también mi preceptora, que no sé cómo se dice en España, pero como la profesora de mi curso, para todo el curso, tipo psicológica, digamos, algo así, tipo, hasta ella más o menos se burlaba de mí, ¿entendés? Entonces, tipo, hasta la persona que más,
tipo, me debería defender porque es como la preceptora de mi curso, tipo, hasta ella no me hacía bullying, pero sí se reía de mí, o cuando venía mi mamá al colegio a veces, tipo, como decía como qué se hace el empresario este, y tipo, yo nunca dije nada, pero entiendo también como que era diferente verme a mí, tipo, en un entorno así que estaba, tipo, todo el día con la computadora, y nada, al final decidí dejar el colegio porque sentía que no me iba a hacer avanzar en mi vida en general. Tampoco tengo súper claro qué quiero hacer con mi vida, sinceramente, pero 100% no es tipo estudiar una carrera o trabajar en Argentina en un trabajo convencional. Entonces, como dije, che, o sea, 100% no voy a hacer esto, ¿para qué voy a seguir con el colegio? Entonces, como además estaba sumado que yo ya estaba haciendo plata, le conté a mi mamá, che, o sea, no quiero seguir más con el colegio. Y si bien no le gustó la idea, después de verme ganar tipo meses múltiples 4 cifras, como que me dejó, digamos, dejar el colegio. Que también si alguien está viendo esto alguien está viendo esto y tiene como 14, 13, 15, 16, 17 años, tipo yo les diría que no dejen el colegio. En mi caso tenía sentido y en caso que ustedes también lo quieran dejar, tipo aunque sea primero prueben a sus familiares o a su mamá o a su papá, tipo que son personas que son aptas de dejar el colegio. Porque yo no es que lo dejé porque dije voy a meterme en el desarrollo personal, lo dejé porque ya estaba haciendo plata. Entonces, tipo en mi casa era como más, ¿hacer plata o estudias? Y yo estaba haciendo plata. Entonces, por ese lado, como que pude dejarlo. Pero si vos que estás viendo este video y no haces ni un peso, no haces ni un euro, tipo, no tiene sentido que vayas a tu familia y te digan, y le digas, che, mamá, quiero ser emprendedor digital, porque, tipo, no demostraste nada a tus papás y claramente no te van a dejar. Pero si ya hiciste, por ejemplo, arriba de 1.000 euros en un mes, o múltiples meses, mejor dicho, como que tenés la prueba para mostrarle a ellos de por qué deberías dejar el colegio. Entonces, primero trabaja y después, cuando tengas resultados, si quieres dejar el colegio, yo te diría que lo dejes. Obviamente, haz lo que quieras, pero personalmente, tipo, ese es mi consejo. Y fue lo que yo hice. Sí, la verdad, porque últimamente se habla mucho de la frase esta de cuando empieces a emprender, quema todos esos barcos, déjalo todo atrás. Y es más o menos cierto hasta cierto punto, porque luego, en mi caso, yo actualmente sí podría dejar todos los estudios y centrarme en YouTube, pero la verdad es que no tiene sentido, porque actualmente no tengo resultados con los que pueda vivir de ello constantemente. Entonces, por esa parte tienes muchísima razón. Ahora pasaríamos al apartado más profesional, que sería la primera pregunta, ¿cómo ganaste tus primeros $1000? ¿Cómo gané mis primeros $1.000 editando videos? Tipo, editando para Tengo un Plan. Tipo, Sergio Gaviria fue el que puso mis primeros, tipo, 1.000 euros en mi cuenta. Sí, pero si nos puedes explicar la experiencia, digo. La experiencia y un poco más de contexto, más de historia. Vale, perfecto. O sea, digamos que haciendo delivery quizás habré ganado en total $800. Trabajé como 6 meses ganando 150, $300 al mes, más o menos. Pero no es porque pagaba, o sea, pagaba poco, pero no tanto por eso, sino porque no trabajaba tanto. Tipo, yo trabajaba solamente de noche. Es como que yo iba al colegio desde las 7, digamos de las 7 porque ahí me despertaba, hasta la 1 de la tarde más o menos. Después leía libros y iba al gimnasio y todo eso. Y a la noche, tipo de 7 a 12 de la madrugada, tipo iba a hacer Rappi, que era tipo hacer delivery. Con eso más o menos habré hecho quizás mis primeros $1.000, la verdad que no estoy seguro, pero te diría que un poco menos. Pero lo que 100% te puedo decir como que me generó, aunque sea más de $1.000 como online, fue la edición de video. Em, lo hice con múltiples clientes, pero inicialmente tipo fue con Tengo un Plan. Que bueno, si quieren saber cómo llegué a trabajar con Tengo un Plan, básicamente me creé una cuenta de TikTok que escalé de 0 a 10.000 seguidores en creo que 3 días, tipo súper rápido. Entonces, nada, contacté con Juan de Tengo un Plan, le mostré cómo quería crear una cuenta que en su momento tenía más seguidores que la cuenta oficial de Tengo un Plan en TikTok. Le mostré mis resultados, le gustó porque obviamente tipo, le mostré resultados sin haberle cobrado nada y además tipo resultados que hice con su propia imagen. Entonces, le gustó mi perfil, empecé a trabajar con él. Y también quiero decir algo con esto, y es que, tipo, yo lo hice todo esto con una computadora que valía menos de $100 y que en Argentina es gratis, que es la computadora que dije antes que te dan en los colegios públicos acá en Argentina. Entonces, tipo, si yo lo hice con una computadora así, trabajar con el podcast hoy en día número uno en habla hispana, tipo, cualquier persona puede hacerlo. Te diría inclusive con el móvil, tipo, con el celular, puedes hacer lo que yo hacía con Tengo un Plan en su momento. Entonces, tipo, no hay ningún tipo de excusa para cualquier persona. Pero respondiendo a tu pregunta, Diego, tipo, mis primeros $1.000 quizás, no estoy 100% seguro, lo hice con delivery en total, pero que sí fue más como consistentemente $1.000 al mes, por ejemplo, fue con la edición de video. Ok, ¿y cómo no llegas a ganar luego esos $3000 al mes recurrentes? Yo tuve la suerte de haber trabajado con grandes influencers, por ejemplo, como dije ahora con Tengo un Plan, y el mayor
resultado que generé hasta ahora fue el de Lagos Nivas, que lo ayudó a pasar de 180.000 a 454.000 seguidores en Instagram. En TikTok también de 30.000, perdón, a 160.000 seguidores en 2 meses. Creé una serie de multicuentas que escalé de 0 a 45.000 seguidores en menos de 2 meses también, tipo arrancando de cero totalmente orgánicamente. También le conseguí el podcast que hizo con Adrián Sáenz, que yo también hice personalmente un video con Adrián Sáenz. Entonces, tipo, al haber trabajado tanto tiempo con Aguas Unidas, que fueron 7 meses, y generarle tantos resultados, que te diría que fui su content specialist, es decir, su experto en contenido más exitoso en toda su marca personal, me sirvió después para conseguir clientes muy fácil. Yo arranqué a subir videos en YouTube, la gente le gustaba porque mostraba tipo cómo le generaba resultados a las Unidas, y me contactaban y básicamente les vendía mi servicio y a cambio obviamente, bueno, ellos me pagaban y yo les daba mi servicio, ¿no? Entonces, en mi caso fue muy simple, no porque sea tipo todo el día mandaba mensajes en frío en Instagram o algo por el estilo, sino porque me construí tanto tiempo, tipo sumé tanta experiencia trabajando con gente grande y di muy buenos resultados que después se transformó en que la gente me busque a mí. Entonces, tipo, cualquier persona que esté viendo esto, tanto si sos joven como si sos alguien más grande, que igual entiendo que la gente que siga ahí es gente más joven, eh, yo creo que es un error, tipo, pensar que compras un curso y vas a ganar $10.000 al mes, porque ni yo, tipo, llegué a $10.000 al mes y llevo casi 2 años, tipo, en este mundo. También puedo decir que no fui la persona más inteligente en todas las decisiones que tomé, sinceramente, pero digamos que tampoco me está yendo, tipo, súper mal, me da como en promedio. Entonces, yo lo que recomiendo a cualquier persona es que uno gane experiencia primero para luego que pueda monetizar, tipo, toda la experiencia que tiene. Porque te aseguro que si tenés experiencia, tipo, la gente te va a buscar a vos. Si vos hay una frase que había escuchado de Hormozio en su momento, que era, no me acuerdo textualmente lo que decía, pero básicamente era como, si vos trabajás en vos, la gente viene a vos. Si vos estás todo el día prospectando en frío o mandando em, tipo outreach, tipo mensajes a gente para que trabajen con vos, no hay por qué, tipo, o sea, no tienes razón por la cual darte interés. Una frase que dice Adrián Sola Pastor, por ejemplo, que es mejor, es la del jardín de mariposas, que es como que puedes construir un jardín de mariposas y vos atraer a la gente, que fue lo que yo hice por más de 7 meses trabajando súper barato, pero dando muy buenos resultados, o podés tipo ir queriendo atrapar tipo una mariposa una por una, que vas a tardar mucho más y es más, probablemente no vas a atrapar ninguna porque es re complicado. Entonces, yo creo que todo empieza por el trabajo interno y lo mío fue muy simple porque yo tenía tanta experiencia por detrás de haber trabajado con tanta gente y tantos nombres muy grandes que la gente me buscaba a mí. Entonces, en mi caso fue así, tipo, fue subiendo videos de YouTube, que son videos, como eran videos full de venta, digamos, solamente mostrando tipo todo lo que hacía yo con, todo lo que hice yo con el Lagos Nivas, y, y nada, tipo, fue así. Y entonces, más de forma historia, el llegar a esos 3.000 al mes. O sea, el punto en el que miraste y dijiste, ¡buah! Este mes acabo de hacer $3.000. ¿Cómo sería? ¿Cómo fue más a nivel historia, tipo, gradualmente, cómo subió? Sí, más o menos, ¿cómo fue que hiciste esos 3.000? Los hice, o sea, mis primeros 3.000 los hice con un solo cliente que me pagó 3.000. Tipo, mi primer cliente que cerré a partir de YouTube me pagó 3.000 en cash y, y nada, tipo, fue así de simple. O sea, no hay mucho más tampoco. O sea, yo arranqué a subir videos de YouTube hablando sobre mi experiencia de haber trabajado con AUS, me contactaron, les vendí y ya está. Tipo, no hay mucho más tampoco. Vale. Si nos pudieras decir rápidamente entonces cuál fue toda tu carrera laboral, o sea, desde que empezaste, delivery, luego edición de vídeos, pero luego tuviste un tramo ahí de personas con las que trabajaste. Entonces, si nos puedes decir con qué personas trabajaste y cómo fue esa experiencia laboral con ellos. Vale, mi primer cliente fue Sergio Bería, o Tengo un plan, mejor dicho, porque trabajé para el podcast. También edité para Sergio, pero inicialmente arranqué para el podcast. Después trabajé con varios influencers más chiquitos, los cuales no son muy conocidos. Hay algunos que, no sé, tienen 100.000 seguidores hoy en día, pero no son tipo conocidos, digamos, no sé, por ejemplo, Romo Financiero, que a día de hoy creo que cuenta con 110.000 seguidores, o un poco menos, un poco más, por ahí. Pero así como gente grande fue Tengo un plan. Después trabajé un tiempo con Tommy Mastonardi, que no trabajé mucho, creo que trabajé un mes con él, que en su momento tenía una academia que generaba más de $100.000 al mes, pero como dije, trabajé muy poco. Después con Ausnias, que estuve 7 meses. También hice un video con Adrián Sáenz, que ese no trabajé con Adrián igual, pero hice un video con él. Trabajé en una formación dando clases de edición de video de Matías Molina, que hoy en día estoy en su mentoría, que Matías Molina tiene un negocio que en un mes, en febrero de 2024, si no me equivoco, tipo hizo 280.000 dólares, y a día de hoy tipo tiene un negocio que hace consistentemente arriba de 100.000 dólares, que es un negocio de coaching y consultoría. Y bueno, yo ahora trabajo con otro influencer que no lo quiero contar todavía porque arranqué hace muy poco,
entonces no quiero contarlo todavía, pero también es un influencer bastante grande. Entonces, tipo, esa es como mi experiencia laboral con nombres grandes. Tipo, trabajé con más gente, pero nombres grandes, tipo, son esos. Vale, Jonis. Ahora una muy gran pregunta es ¿cómo ganas dinero con la venta de infoproductos de otras personas? Es decir, ¿cómo ganas dinero ayudando a otras personas a vender sus infoproductos? Vale, lo bueno que tiene mi modelo de negocio, Diego, es que yo cobro por adelantado a todos mis clientes. Entonces, digamos que tengo una llamada de ventas con un infoproductor, el cual quiere trabajar conmigo porque en la llamada de ventas le mostré la estrategia que le quiero proponer o le hace sentido lo que le estoy proponiendo justamente. Él me paga por adelantado 1.000, 2.000, 3.000 o hasta 4.000 dólares, que como te dije, hay en promedio lo que hago son 2.000 dólares, pero llega a ser hasta más de 5.000. Entonces, les cobro por adelantado y también por otra parte les cobro un porcentaje de las ventas que le hago generar. Por ejemplo, si el infoproductor gana 2.000 dólares y lo escalo a 10.000 dólares mensuales, digamos que yo me llevándome el 25% de las ventas que le haga generar, de esos 8.000 dólares me estaría llevando 2.000 dólares extras. Entonces, no únicamente me llevo el pago por adelantado, sino que después solamente gano por porcentajes, es decir, por comisiones que le hago generar con la venta de sus cursos. Bueno, Jonis, ahora después de haberme cambiado de plano, la siguiente pregunta es ¿cómo haces tú para vender tus propias mentorías? Porque soy consciente y ya me dijiste que tú enseñas, aparte de a vender y ayudar a otras personas a vender sus infoproductos, también vendes tus propias mentorías sobre cómo vender infoproductos de otras personas. Sí, no tengo una mentoría como la que tiene Agus Nievas o cualquier mentor que es como coaching grupal y eso, pero sí tengo una consultoría uno a uno, que hay gente, por ejemplo, que me sigue en mi canal de YouTube y le gusta mi contenido, pero no tienen el dinero suficiente como para trabajar conmigo. Entonces, en lugar de yo ayudarlos todo en su negocio, solamente es una consultoría uno a uno de 4 semanas, donde les enseño exactamente tipo todo lo que yo sé y cómo lo pueden implementar, tanto con sus clientes o si no tienen clientes también cómo conseguir clientes. Entonces, ¿cómo consigo clientes? Básicamente la gente que me suele pagar esto, siendo totalmente sincero, Diego, es gente que no me puede pagar el programa de 2.000, 3.000 dólares, entonces me paga 750, 1.000 dólares por una consultoría de solamente llamadas y enseñarle tipo todo lo que sea para que lo implemente tanto él solo o con su equipo. Y no es mi foco número uno, yo la verdad que tampoco soy un vende curso ahí que va vendiendo cursos, que tampoco me parece mal porque yo trabajo en la industria, pero yo no soy de esos que venden cursos en este momento porque tampoco tengo una audiencia muy grande como para vender un curso. Siento que para vos poder vivir de vender infoproductos, sí o sí necesitas una audiencia grande o meter mucha plata en anuncios, lo cual yo no quiero hacer tampoco ahora. Entonces, respondiéndote a la pregunta, normalmente me compra gente la cual no me puede llegar a pagar el ticket completo para que yo haga todo el trabajo por ellos y me pagan solamente para que yo les enseñe. Que esto en negocios digitales, para el que más o menos sepa, se llama Do It Yourself. Está el Done With You y el Done For You. Done For You es como el que suelo vender más caro. Done With You es una consultoría más que te ayudo, pero no me meto tampoco mucho en tu negocio. Y Do It Yourself es solamente tipo llamadas y haces vos todo lo que quieras hacer. Tipo, es como un curso al lado y ya está. Vale. Y otra pregunta es, actualmente hay muchas personas que tienen miedo de la inteligencia artificial. ¿Crees que esta te puede reemplazar a ti? Si me puede reemplazar la inteligencia artificial. Yo pienso que hay tareas que sí, pero no puede reemplazar mi visión como estratega, siento. Em, por ejemplo, tengo un amigo ahora que me mencionás que también está trabajando con este influencer con el que estoy trabajando yo ahora, que está haciendo entre 50.000 y 70.000 dólares al mes con 21 años. Y estábamos en España, allá en Madrid, y me había contado que él tiene una inteligencia artificial que básicamente le entrenó con todos sus videos de YouTube, se la dio a la inteligencia artificial y ahora literalmente piensa como él. Entonces, tipo, no se le deja, me acuerdo que había mostrado que le deja, le dice, tipo, hace millones para anuncios y lo hace exactamente como lo haría él, porque tiene tanto contexto de él que lo puede reemplazar. Yo pienso que no me va a reemplazar nunca, pero sí pienso como que es como algo útil para yo usarlo con mis clientes, ¿entendés? No creo que pase como que a nivel de estratega me reemplace, pero sí hay cosas como, por ejemplo, no sé, a nivel copywriting, por ejemplo, tipo, si solamente tenés una habilidad, vos como emprendedor o alguien como yo que sea estratega, digamos, eh, tipo, no creo que te pueda reemplazar. Ahora, si sos editor de videos, si sos copywriter, si sos closer de ventas, tipo, si solamente tenés una habilidad dentro de un negocio, ahí quizás sí te puede reemplazar. Pero si tenés varias como yo, te diría que no tengas miedo. Y si tenés miedo, bueno, andate de este mundo porque, tipo, todo avanza súper rápido y tenés que seguir formándote. Así que te diría que la inteligencia artificial no me va a reemplazar, pero sí me puede reemplazar a alguien que use la inteligencia artificial, tipo, muy bien. Porque va a ser como que le salga mucho más barato, que lo haga mucho más rápido. Entonces, ahí sí sería como más reemplazable. Pero una persona sabiendo usar la IA.
no la IA en sí. Tipo, no es que el robot tipo me va a reemplazar a mí, ¿entendés? Eso no va a pasar nunca, 100%. Ahora, otra pregunta que hay muchas personas que igual van a tener un poco de polémica con esto y es, ¿el mercado de los infoproductos está saturado o no? Muy buena pregunta, porque mucha gente escuché que dice esto. Pienso personalmente que el mercado de infoproductos está saturado para las personas que entran acá como en 2023, en enero, de que entran, venden un curso y ya está. Tipo, para mí esa gente que entra y crea algo así súper rápido y lo quiere vender, para mí esa gente no va a ser sostenible en el tiempo. Y además, gente en 2023 que ganaba 20.000, 30.000, 40.000 dólares, tipo hoy en día desaparecieron, tipo, no sé qué pasó con sus vidas. Entonces, hay mucha gente que desapareció de la industria, pero también hay mucha gente que se supo mantener, y esa gente que yo noté que se supo mantener es porque tienen productos muy buenos. Toda la gente que se deje llevar por el flash marketing, como Yados y todo su tribu, de toda su secta, digamos, tipo, toda esa gente, para mí en un momento va a morir, sinceramente, porque tanto porque todos venden lo mismo, y también por otra parte que su marketing es igual. Entonces, como que el producto y el marketing es lo mismo. Y además, como que no hay productos, sinceramente. Tipo, yo compré cursos, es más, yo le había pagado a un alumno de Wes Watson, que es el mentor de Shadows, y le pagué $1.500 y el chaval me estafó. Tipo, le pagué y desapareció. Entonces, yo sé que ese tipo de gente va a terminar muriendo, porque el chico le va bien hoy en día, pero yo sé que en algún momento va a caer, porque si me cagó a mí, imagínate cuánta gente más le habrá cagado. Entonces, para mí esa gente va a morir, pero la gente, sí, o sea, para mí no van a morir los infoproductos, sino que van a morir infoproductores que entraron acá para ganar un poco de dinero y a irse. La gente que se va a quedar es la gente que tiene mejor producto. Entonces, respondiendo a tu pregunta, los infoproductos para mí no están saturados si sos bueno con tu producto. A largo plazo, esto lo dice también Charlie Morgan, tipo, que es un infoproductor que hace arriba de 1 millón al mes, que tipo, a corto plazo puede ser que te gane el competidor que tiene mejor marketing, pero, perdón, a corto plazo te va a ganar el competidor que tiene mejor marketing, pero a largo plazo el que más va a ganar, tipo, el que más plata va a ganar o el que se va a mantener, es el que tiene quizás no tan buen marketing, pero muy buen producto. Y se puede ver hoy en día gente que tiene 3.000, 4.000, 5.000 suscriptores en YouTube, que tiene muy buen producto, no los conoce casi nadie porque tienen 3.000, 4.000, 5.000 suscriptores, pero ganan tipo 200.000, 300.000 dólares al mes. ¿Pero por qué? Porque como su entrega de servicio es tan buena, la gente le sigue pagando constantemente. La gente que compra infoproductos a gente como Shadows o sus alumnos, le pagan una vez y después nunca más le pagan porque, como es una mierda, tipo, no hay recurrencia, ¿entendés? Es como que todo el día está buscando a gente nueva para venderle. Pero la gente que tiene un buen producto tiene una recurrencia, porque los clientes le pagan todos los meses otra vez porque es un buen servicio. Entonces, respondiendo a tu pregunta, para mí los infoproductos no van a morir, infoproductores alumnos sí van a morir o van a desaparecer o van a tener que reinventarse porque no aportan nada a la sociedad, pero los infoproductos para mí, es más, creo que lo vi en una noticia que tipo está tipo en pleno auge, tipo sigue creciendo y va a seguir creciendo por los próximos 10 años muy probablemente. Entonces, no van a morir los infoproductos, algunos infoproductores van a tener que morir, van a morir o van a tener que adaptarse. Y los que se van a quedar son los que tengan mejor producto. Efectivamente, concuerdo contigo totalmente. Otra cosa, Yunis, ¿actualmente vives en Argentina? Actualmente vivo en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. ¿Y por qué? ¿Por qué vivo en Argentina? Y mira, yo la verdad que es una buena pregunta. Yo la verdad que no me veo viviendo en Argentina, pero como económicamente tampoco soy rico y tampoco es como que tengo más de 18 años, sigo viviendo acá. Estuve en Madrid igualmente la semana pasada, 5 días, pero no viví fuera de Argentina y sí me gustaría probablemente vivir en Europa o en un país tipo primer mundista, porque la semana pasada cuando fui a Madrid, tipo, fue una locura. Tipo, ver cómo era la ciudad comparada a Buenos Aires, tipo, me hizo ver que no quiero vivir nunca en mi vida en Buenos Aires. Y además lo bueno que tengo yo es que medio como que soy argentino, pero toda mi familia es de Pakistán. Entonces tampoco tengo algo como que me ate a Argentina. Y en caso como que cuando me vaya mejor, me gustaría tipo mandar a mi familia, tal vez como a Francia, que ahí vive la pareja de mi hermana, y mandar tipo todos allá, que vivan allá, mantenerlos yo, y yo poder viajar por donde yo quiera, pero nunca volver a Argentina, porque tampoco es como un país que me encante. Soy argentino y me pone orgulloso en ser, no orgulloso, pero me gusta decir que soy argentino. Nunca digo que soy pakistaní, tipo, siempre digo que soy argentino porque soy argentino, pero para mí es una cosa distinta decir o querer, tipo, estar en Argentina o vivir en Argentina que decir soy argentino. Me gusta decir que soy argentino, pero no quiero vivir en Argentina. Y un país que me gustaría quizás vivir, quizás sería tipo cualquier país europeo o estar en Estados Unidos, que pienso que quizás el año que viene podría darse, porque me han comentado que puede ser que se dé. Pero,
Pero sí, yo pienso como que tampoco me queda mucho tiempo en Argentina, pienso yo. Tipo, quizás como cuando tenga 18 o inclusive 17 en un par de meses, tipo, me vaya tipo 100% a Argentina. Ahora estoy simplemente porque no tengo los recursos suficientes económicos como para mudarme. Y por otra parte, que tampoco soy mayor de edad y si bien puedo salir del país siendo menor, em, no sé qué tan fácil sea vivir solo fuera de un país siendo menor de edad. Entonces, quizás cuando tenga 18, 100% me voy a la verga de Argentina. Yo acá no pienso vivir. Y también creo que podría ser una parte por lo que nos habías dicho al principio, por el tema de que la diferencia de mundos que viste entre Pakistán y Francia, pues ahora el volver a vivirlo más o menos entre Argentina y España, como que te han dado más ganas de irte ahora mismo. Completamente, completamente. O sea, es que para mí una vez ves como ese mundo, es como que no querés volver. Y lo loco también es que yo, esto que acabo de decir ahora, lo escuché en otros podcasts de otras personas. Por ejemplo, me acuerdo que a Lagos Unidas le pasó algo similar cuando se fue a Estados Unidos, como que dijo que cuando vio todo ese mundo y volvió a Córdoba, Argentina, que tipo asumo que es muy... Yo nunca estuve en Córdoba, pero más o menos entiendo cómo es porque tengo conocidos que son de Córdoba. Em, tipo, es muy grande el contraste. Tipo, creo que está en California o Miami no sé, en Estados Unidos, no importa, en cualquier lugar como Viola, y volver tipo a una ciudad así de, tipo, tipo en un país tercermundista es como una verga. Entonces, yo creo que una vez experimentás como vivir en primer mundo, que no sé si España está considerado como primer mundo, pero una vez tipo yo volví a Madrid y ir con un amigo en scooter por el centro, por la M30 creo que era, tipo, fue algo hermoso y decir como, che, o sea, no sé si quiero vivir en España, pero sí quiero, tipo, vivir por Europa. Y Argentina es una verga en el sentido de, acá salís a la calle y son coches, tipo, de mierda, inseguridad todo el tiempo, tipo, yo cuando salgo todo el tiempo miro como cualquier lado por si tengo el móvil, tipo, en la mano, miro a todos lados para que no me roben. No sé, por ejemplo, la gente a mí, sinceramente, en Argentina no me motiva a trabajar más. Tipo, tengo la suerte de tener entorno como vos, Diego, o gente acá online para poder hablar, pero el entorno presencial que tengo en Argentina es una mierda. Entonces, por eso me ceba tanto como el mundo online también, porque puedo hablar con gente como vos que estás en Asturias y yo estoy acá en Buenos Aires, pero sí, 100%. Una vez como que vivís el primer mundo siendo como que no querés volver para atrás. Es como que tus estándares ya están acá, es como que quiero volver acá. Y si estás como por debajo de eso, es como, tipo, tengo que hacer lo que sea para volver acá. Entonces, nada, 100%. Vale, ¿y cómo crees que una persona argentina puede salir adelante viviendo en Argentina? Vale. O sea, yo tampoco salí súper adelante, pero si hablamos como de mi progreso de dejar de trabajar haciendo delivery con 14 años a ganar más de $3.000 al mes, que tampoco es la locura, igual está bien, pero no es la locura, Pero igualmente en Argentina $3.000 al mes te da para vivir. me da para vivir, claro, totalmente. Pero igual tampoco es tanto. O sea, es como que está bien, pero me gustaría hacer más todavía. Que a todo el mundo le debe pasar lo mismo, pero bueno, tipo, siento que no es tanto todavía comparándome con más gente, ¿no? Pero, ¿qué consejo le daría a alguien que es argentino? Yo pienso que mucha gente se pone la excusa como que Argentina es un país de mierda. Y en cierta parte lo es, tipo, yo no los culpo porque los entiendo. Para mí Argentina es un país de mierda también. Pero también es como que tenés que jugar con las cartas que te tocaron jugar, ¿entendés? Tipo, hay gente que nació en Bangladesh y emigra y se queda ilegalmente en Argentina o en Londres o en Madrid, tipo cualquier lugar. Y hay gente como yo que nací en Argentina, dentro de todo, tipo, en una casa bien. O sea, como que nunca me faltó nada. Siento como que entiendo que hay mucha gente que la pasa mal, pero tenés como dos opciones, tipo llorar de que naciste en un país de mierda, que tipo te entiendo, si sos argentino y estás viendo esto, te entiendo porque es un país de mierda Argentina, pero tipo, ¿qué vas a hacer? Tipo, llorar de que naciste en Argentina, ¿entendés? Tipo, o podés moverte para salir, porque lo bueno también como de ser argentino, no sé, a comparación de Pakistán, es que el pasaporte argentino más o menos vale algo. O sea, te puedes ir a España, te puedes ir a Londres, te puedes ir a cualquier país como europeo, que sí vas a decir que te vale tal vez $3.000, $4.000, tipo, poderte emigrar, digamos, en tu país, pero, o sea, ¿cuál es la otra opción? Llorar en tu país, ¿entendés? Tipo, es como, o llorás y te morís ahí y no te adaptas al cambio, o puedes cambiar tu situación y vivir, tipo, en un país primermundista. Entonces, pienso como que entiendo a todos, tipo, lo que dicen eso, porque yo también lo pienso, yo no lo digo, pero también pienso que es un país de mierda. Ahora lo estoy diciendo porque estoy siendo entrevistado, pero nunca lo digo. Pero la única solución yo pienso es que trabajes y que vas a poder salir. Tipo, hay muchísima gente que se fue a Argentina y progresó siendo argentino y viviendo en Argentina y después se emigró. Entonces, como que no es una limitación. Y una frase también que dice Naval Ravikant, que es un indio, no sé si billonario ya en este momento, que dice que siempre hay alguien que la tuvo peor que vos. Tipo, siempre va a haber alguien que, por más que, o, perdón, esta es la frase.
siempre hay alguien que la tuvo peor que vos y la hizo mejor que vos. Tipo, siempre hay alguien que ganaba menos o hay gente que la pasó peor, hay gente que fue de Cuba a Estados Unidos, tipo Miami, en barco y, y después, tipo, de 20, 30 años, tipo, tiene un negocio billonario, ¿entendés? Entonces, hay gente que tuvo mucho peor que yo y la hizo mejor y eso me motiva como a saber de que si hay gente que estuvo, tipo, mucho peor que yo y lo hizo mucho mejor que yo, significa que yo puedo hacerlo también mejor. Porque si este pibe pudo, yo también puedo. Que es una frase como re motivadora, pero cuando lo ves contrastado en personas reales, como que lo ves presencialmente como gente que estaba, tipo, súper mal. Un amigo mío, por ejemplo, que ganaba $500 al mes, creo, hace 4 meses y ahora gana más de $70.000 en un mes, tipo este mes. Es como súper motivador decir, tipo, este chabón que yo me acuerdo que me había contado que estaba súper mal hace 4 o 5 meses, ahora está ganando $70.000 al mes con 21 años, tipo, qué locura, ¿entendés? Entonces es como que me hace ver como que, tipo, todo es posible. Y el chabón también es de Argentina y de San Juan, tipo, de San Juan. O sea, es un pueblo, una ciudad de Argentina, tipo, una provincia, mejor dicho, de Argentina, que no sé en qué pueblo, ciudad vivirá, pero, tipo, o sea, si me quejo yo de Buenos Aires, tipo, ese chabón vive, tipo, más, tipo, vive más en un entorno más de mierda, tipo, todo peor, y lo hizo mucho mejor que yo. Entonces, mi respuesta es esa. Tipo, es como que entiendo a la gente que se queja de Argentina, pero a la vez quiero decir que, tipo, la única solución realmente, si vos no querés vivir ahí, es que vos mismo trabajes para salir de ahí. La verdad, concuerdo contigo. También tengo que decir una cosa. Para la gente de Argentina que esté viendo el vídeo, no os sintáis ofendidos. Ya sé que va a salir ese sentimiento de nacionalismo de está diciendo que Argentina es una mierda, no sabe lo que se pierde, cosas así. Seguramente Johnny se estará refiriendo a un punto más económico, más que cultural, porque obviamente Argentina tiene muchísimas cosas buenas, que es lo mismo que en España. En España mucha gente se queja, pero nos quejamos, por ejemplo, yo a nivel fiscal, político, económico, cosas así, pero no a nivel ya de cultura, de lugares, gastronomía, etcétera. La Yo siguiente igual, pregunta. sinceramente, digo, perdón que te interrumpo, y no cortes esta parte, tipo esta parte de jala. Yo igualmente me gusta que me hayas defendido, pero te digo realmente que para mí Argentina es un país de mierda en todo aspecto, tanto por gente como todo. Entonces, me gusta que lo hayas defendido, pero en mi parte, sinceramente, yo pienso que Argentina tiene cosas muy piolas, como por ejemplo que somos muy buenos en deportes. Es como que siempre en el top de cualquier cosa hay un argentino, siento yo, ¿no? Tipo, en España creo que también, pero no tanto como Argentina. Siento como que la comida argentina es como está top. En el fútbol, que es el deporte más visto en el mundo, tipo Argentina está top. Es como que en todo Argentina está top. Tipo, hay un argentino pegándola. Pero no me gusta Argentina. Yo creo que lo que nos gusta como la gente, bueno, yo no soy exitoso, pero a la gente exitosa de Argentina lo que siento que le gusta es ser argentino. Pero a nadie le gusta Argentina, ¿entendés? Es como distinto, siento yo. Es como que te pone orgulloso de decir que sos argentino, pero no te gusta vivir en Argentina. Entonces, para todo argentino que me quiera tirar beef, mi Instagram es johnnyjacin.sc, pueden putearme por DMs, pero sí, tipo, yo totalmente sí pienso que para mí Argentina sí es un país de mierda, y toda la gente que lo dice, yo concuerdo, es un país de mierda. Pero lo que dije también antes, tipo, puedes escapar también de eso, no es como que estás encerrado a vivir ahí. Y es más, acá en Argentina hay mucha gente que tiene, no sé, el pasaporte europeo, que con eso puedes vivir tipo en España, cualquier país tipo primer mundista, digamos. Entonces, tipo, si vos no lo haces es porque no querés, porque lo tenés mucho más fácil que un argentino como yo o mis papás que son de Pakistán, que tuvieron que emigrar a un país tipo también de tercer mundo como es Argentina para poder vivir un poco mejor que en Pakistán, ¿entendés? Tipo, entonces, nada, mi punto es ese, que para mí, perdón que te interrumpí, Diego, pero para mí Argentina sí es un país de mierda. Que igual amo Argentina como siendo argentino, pero sí es una mierda a nivel como para vivir, siento yo. Vale, no te vuelvo a defender nunca más, Johnny, que lo sepas. Vale, ahora otra pregunta. Ya te pregunté cómo es salir adelante en Argentina, pero ¿cómo es salir adelante con 17 años? O sea, ¿cómo es ganar $3.000 al mes con 17 años? Porque hay muchas personas que se ponen la excusa de tengo, en mi caso, 15 años, tengo que ir a clase, no tengo tiempo, que eso es algo que me pasa a mí, lo tengo que admitir. Entonces, ¿cómo es salir adelante siendo tan joven? Creo que es la misma respuesta que la de antes y todo depende de qué tanto lo querés. Si realmente lo querés, vas a encontrar el tiempo. Y es una frase que eso ya es recurso, pero es verdad. Si realmente lo querés, si vos solamente querés ganar plata, no vas, o sea, probablemente no vas a poder mantenerte en el tiempo. Pero si realmente sabes por qué estás como haciendo lo que haces, que yo no tengo un porqué muy falopa, digamos, pero sí tengo un porqué en el sentido de por qué trabajo. Y siento como que eso es lo que me motiva, pero en el caso de otras personas, si solamente tipo, su objetivo es hacer plata, para mí tipo, no es que va a poder mantenerse mucho tiempo en el juego porque están acá solamente como para ver cuánto pueden sacar. Es como lo que te dije antes de los infoproductores, tipo, mucha gente entró al mundo infoproductor en 2023 a vender un curso porque sí y no sabían nada. Y hoy en día desaparecieron del mundo.
Entonces, si vos solamente entras acá como a querer ganar dinero, pero sin fijarte cómo puedes aportar a la gente o por qué lo haces, no vas a estar mucho tiempo. Entonces, como yo lo hice, siento que fue mucho, mucho tiempo tipo de experiencia trabajando con gente. Yo también quería ganar, yo pensaba que ganar $10.000 al mes era súper fácil, porque, no sé, video de Iman Gatsi que te dice 5 clientes de $2.000 al mes, $10.000 al mes, tipo súper fácil, pero es verdad que toma tiempo eso, realmente no es tan fácil como lo ves en YouTube, de ganar $10.000 como estudiante. Entonces, pienso que es como solamente tiempo. En cualquier cosa que hagas, y esto es lo que dije antes de Ramiro Cuburía que aprendí de él, cualquier cosa que le dediques tiempo te va a ir bien. Cualquier cosa. Es más, yo tuve una llamada con Ramiro Cuburía, yo estoy en su mentoría que vale $3.000, y ayer tuve una llamada con él, que es un emprendedor que gana por encima de $100.000 al mes, y me había dicho que, no, perdón, no lo dijo a mí, lo dijo a otra persona, pero estábamos en la misma llamada, que decía, yo no soy bueno en nada, algo así dijo, no soy bueno en nada, solamente tipo, fui bueno en que fui constante en subir contenido 4 años seguidos. O sea, por eso a él le va bien, porque estuvo 4 años seguidos grabando contenido. Entonces, tipo, si vos te mantenés periódicamente en el tiempo sin abandonar, tarde o temprano te va a ir bien. Y Sergio Bería también creo que dice lo mismo. Tipo, dice, te reto que subas un video a la semana sin quejarte por un año. Y es como vos digo, por ejemplo, que subís tipo videos casi todas las semanas y te va bien, hay videos que te va mal, hay videos que te va bien. Hay un video que pegó casi, no sé si 100K views, casi así como un montón, el de dropshipping, que te felicito por eso. Pero también hay otros videos que pegan 1.000 views nada más. Entonces, es como que sin importar cuál es el output o el resultado, que sigas poniendo input, que sería el trabajo. Pero es 100% como trabajar sin ver resultados para luego ver resultados. Es como, esto lo dicen todos, tipo la curva, como que, no sé cómo se dice, pero es como que es como que no es todo lineal, sino que es exponencial. Es como que estás trabajando y como que inclusive a veces te da peor, pero después como tanto trabajo es como que después te hace como que te vayas para arriba tipo en un mes, ¿entendés? Como el amigo que te dije antes, que hace más, tipo, entre $50.000 y $70.000 al mes con 21 años, él ganaba $500 al mes hace 4 o 5 meses. Pero como trabajó tanto tiempo muy barato y agarró tanta experiencia, todo eso después lo plasmó en que se juntó un par de cosas para que le vaya bien. Pero es como que nadie se fija en el trabajo anterior que hizo, que fue trabajar gratis, trabajar súper barato, vivir, tipo, me acuerdo que me contó que se mudó y no tenía tipo colchón en la casa que se había mudado y tuvo que dormir en el piso. Entonces como que arriesgar todo eso para aprender, para luego ahí poder ganar más. Así que a cualquier persona que tenga, o que sea menor de edad, o cualquier persona que como que esté empezando en cualquier modelo de negocio, te juro que si le dedicas tiempo, un año a algo, tipo, te va a ir bien. Tal vez no vas a ser Bill Gates, tipo, no vas a ser Bill Gates en un año, pero sí vas a poder ganar 2.000, 3.000, $4.000 al mes. O como mucha gente también, no sé, la Unidas, por ejemplo, creo que en 6 meses o algo así, tipo, escaló su agencia de 0 a 10K. Entonces, pero te aseguro como que solamente es como dedicarle tiempo a algo y te va a ir bien, 100%. Y te lo digo yo que tampoco me va súper bien, pero sé que estoy en el proceso de que es como que ya validé y ya sé que si yo dedico todos los días más tiempo a algo, me va a ir cada vez mejor. Y la prueba viviente de esto es que, tipo, trabajé con influencers grandes también, y eso como que no pasa con cualquier persona. Entonces, em, fue solamente porque yo nunca fui el mejor en nada, pero sí fui bueno en que no abandoné en nada. Tipo, yo nunca abandoné, tipo, trabajo, como te dije antes, tipo, de los 14 trabajo todos los días. Tipo, no hay un solo día que no haya trabajado. Ni fin de año, ni mi cumpleaños, tipo, trabajé todos los días. Pero es lo que dije recién, nunca fui bueno en nada y tampoco me considero bueno, bueno, ahora sí, pero antes no era bueno en absolutamente nada, pero el que le haya dedicado tanto tiempo me hizo bueno, digamos. Y eso aplica para cualquier persona. Muchísimas gracias por el consejo, Yunis. La verdad creo que le va a servir a muchísimas personas. Ahora, cambiando un poco de tema, ¿cuáles son tus fuentes de ingresos principales actualmente? Te diría que en este momento, tipo hoy en diciembre, tipo inicios de diciembre, porque esto puede cambiar el mes que viene, ya que lo pienso, pero este mes muy probablemente tipo es 30% más o menos con el chico que trabajo ahora, que es el influencer con el que trabajo como in-house en su equipo, es decir, soy su empleado, y el otro 60, bueno, 70% con mis clientes. Tipo, tengo 2 clientes ahora, que puede que con eso es como, se divide así, tipo 30% trabajando de empleado para un influencer muy grande y otro 70% con los otros 2 clientes que tengo. Que igualmente eh, son 2 clientes nada más, por ende tampoco, no es que tengo tipo full dividido, sino que estoy trabajando solamente con 3 personas. Pero igualmente está todo en el mundo infoproductor. Tipo, no estoy fuera del mundo infoproductor, no es que pongo mi plata en fondos indexados esperando que cuando tenga 80 años me haga rico, tipo, no hago eso, sino em, que nada, tipo, invierto en habilidades y todo eso, pero bueno, tipo, a nivel fuente de ingreso ahora tengo solamente
una, digamos, o sea, es ayudar a infoproductores. Vale, ahora mismo habrá mucha gente que se estará preguntando lo siguiente. Acabas de decir que has empezado a trabajar con un influencer, pero que estás ganando mayoritariamente dinero por los clientes. Entonces, ¿cuál es la razón por la que has empezado a trabajar con ese influencer? Muy buena pregunta. Y sé que sabes la respuesta, así que me gusta que lo hayas preguntado porque es para todos los pibes que están viendo esto. Es porque quiero ganar más experiencia. Y lo que dije antes, tipo, yo mismo hago lo que estoy diciendo ahora. Y es que yo sé que el trabajar con influencers grandes me da más autoridad para después cuando vuelvo a mi negocio principalmente, porque ahora estoy como, no estoy tanto con el negocio realmente ahora. Es como que tengo los clientes que tenía antes y ya está. Entonces, yo pienso que estoy en una edad que es todavía de aprendizaje y si bien yo sé que podría perfectamente subir más videos a YouTube, prospectar en free y ganar $10.000 al mes, prefiero no hacerlo ahora porque no quiero ganar 10.000, quiero ganar 50.000. Y para ganar 50.000 tengo que haber trabajado con los nombres más grandes de toda la hispana. Es más, este influencer, tipo, fue el que me llevó a España, real, y estoy sumamente agradecido y, tipo, sigo trabajando con él, pero lo menciono porque no es solamente como, tipo, entro para aprender y me voy, sino que realmente también me gusta trabajar acá porque me hace vivir como experiencias y el equipo que hay dentro también es una locura. También lo que me gusta de trabajar como empleado en negocios grandes es, tipo, la acumulación de talento, que eso no pasa, tipo, en tu propio negocio. En tu propio negocio tienes que arrancar todo desde cero, pero si es un negocio que ya funciona y vos entras como un empleado, es como que tenés acceso como a todas las personas del equipo. Entonces como que aprendes algo de él, algo de él, algo de él y aprendes de todos. Entonces me parece como lo mejor que puede hacer. Si alguien está viendo eso con 13 a 17, o inclusive si tenés 10 años, boludo, si tenés 10 a 17 o hasta 25 años y nunca trabajaste en el mundo online, digo, te diría que lo mejor que puedes hacer 100% es trabajar de empleado en un negocio online. Para mí lo de trabajar en un empleo en Latinoamérica o en España, para mí está bien, pero no tanto. O sea, no es que vas a aprender nada, es solamente como experiencia y ya está. Pero no es que aprendes algo que te va a servir, tipo alguna habilidad, siento yo. Tal vez como un poco de resiliencia y eso, pero eso lo puedes aprender en cualquier trabajo realmente. Entonces, yo lo que haría es como que aprendas habilidades, que está todo YouTube para aprender. El canal de Diego, tipo, ya es la suma, ya es tipo el perfecto ejemplo, como que tienes canales para aprender, o el canal de Adrián Sáenz, o el canal de Agustín, como hay muchísimos canales para aprender. Y trabajar en equipos grandes. Te juro que eso es lo mejor que puedes hacer porque, tipo, tenés llamadas con el founder del negocio depende de qué negocio vayas, pero si es un negocio que funciona bien, tipo un founder tipo re pegado que sabe un montón, te da acceso a los cursos que tiene él, te da, no sé, llamadas uno a uno, tenés acceso al que cobra anuncios, al copywriter, a todos y puedes hablar con todos. Es como que no estás, es como que te pagan por aprender, ¿entendés? Tipo, en lugar de pagar un curso y te gastás plata además, sino que acá como que trabajás y aprendés. Es como que ganas por todos lados. Y además, tipo, ganas plata. Entonces, es como, y vivís experiencias, si vas con el equipo, tipo, ganás por todos lados. Es verdad que esto es como que siendo como que mucha gente también después quiere emprender, pero también siendo como que si sos un pidardo, tampoco tenés la necesidad de hacer $10.000 al mes. Con que hagas 1.000 al mes, tipo, estás más o menos bien. Entonces, y hacer 1.000 al mes es muy simple. Entonces, no, por eso lo hago yo ahora, porque también por más que sé que podría ganar más dinero a corto plazo, viéndolo a largo plazo sé que es lo mejor que puedo hacer en este momento. Y como dije recién, posta que también me recea trabajar donde estoy trabajando. Entonces, es como que se junta tanto la experiencia como el que me guste lo que hago. Vale, básicamente lo que estás haciendo actualmente es sacrificar ese dinero que puedes estar ganando por tu cuenta para trabajar con otra persona, pero aprender más para ganar más en un futuro. Correcto, total. Vale, ahora como otra pregunta, ¿cuáles son tus mayores referentes? O sea, ¿quiénes son las personas que más tienes como referentes actualmente? Creo que dos. Eh, en este momento, a ver, faneaba mucho a Nick Setting, que es un holandés que tiene 6.000 suscriptores y hace más de $6.000 al mes. Que no es nada conocido el chabón, pero me gustaba su contenido. Hoy en día lo veo de vez en cuando, pero no lo sigo mucho. Y el que más estuve faneando últimamente es Daniel Facio, que tiene 25.000 suscriptores y también me gusta mucho como a nivel de emprendimiento. Pero a nivel como muy general, tipo en la vida, todo, tipo todo aspecto de su vida, pienso que quizás Hormozy. No empatizo mucho con Hormozy igual, o sea, porque siento como que es muy grande, es mucho más grande que yo y eso. Nick Setting es como un pibe de creo que 21 años, tipo es mucho más joven, yo tengo 17, es como más como cercano, lo siento. Pero Hormozy me gusta mucho como siento como que es un pie que tiene mucho trabajo interno. Y siento como que lo que más me gusta de las personas es ver como que pasaron mucho tiempo a solas y se conocen muy bien tanto a ellos como al mundo, pero porque pasan mucho tiempo pensando. Y es muy complicado hoy en día ver a la gente como que piense mucho. Entonces, creo que sí, como Nick Setting, Daniel Facio y Hormozy tipo a nivel
como a Hormozy lo veo como un papá, ¿entendés? Ponele. Como alguien como que estaba ahí como arriba. Y a Nick Setting y a Daniel Facio más como mentores o gente en la cual tengo como referente más a nivel negocios, quizás. Vale. ¿Y el dinero que estás ganando actualmente, en qué lo inviertes? Tampoco me queda mucho igual para ahorrar, porque yo le doy plata a mi mamá y ahí se me da bastante. Y luego, no sé, o sea, es lo que te dije antes también, o sea, para mí 3.000 tampoco es tanto porque te compras un iPhone, ya te gastaste 1.000 euros, te compras una Mac, te gastaste 2.000 euros, tipo, tampoco es tanto realmente. Porque ahí tengo los AirPods Max, acá tengo tipo los AirPods Pro, o sea, como que esto ya te vale cada vez más. Y además que en Argentina, tipo, es todo re caro, o sea, a nivel como comprar cosas como iPhone, computador y todo eso es re caro comparado a España. Entonces, bueno, este micrófono también, boludo, creo que el micrófono más caro del mundo, no sé. Entonces, tipo, no es como que ahorro mucho, pero siempre lo suelo invertir más como en equipo. Puede que en boludeces me lo gastaré quizás, qué sé yo, $200 al mes me lo gastaré en boludeces, tipo, tal vez un poco de ropa, un reloj, tipo, algo así. Pero lo demás, tipo, lo suelo invertir como en equipo o formación. Tipo, hace poco, por ejemplo, gasté $3.000 en una formación. Entonces, como que invierto en formación y en equipo como para verme mejor o softwares, poner para trabajar más, pero tampoco, como te dije antes, tampoco hago mucho porque no es tanto. O sea, para un pibe de 15 años quizás es mucho si él lo piensa en gastar en salir con sus amigos. Pero cuando estás en este mundo, realmente, tipo, un micrófono así te vale $700, ¿entendés? O un brazo así te vale 200 y pico. Un iPhone te vale 1.000 euros, esto te vale 2.000. Los AirPods Pro te valen, perdón, los AirPods Max te valen como 500. Esto te vale como, creo que 200, no sé. Entonces, como que no es tampoco tanta plata cuando lo ves realmente. Entonces, nada, tipo lo gasto o lo invierto en equipo, en darle plata a mi mamá. Y en boludeces gasto como $200 al mes, o 300 como mucho. Y en formaciones también gasté bastante este último mes. Ok. Y ahora, para acabar con el apartado profesional y pasar al personal, rápidamente, ¿cuál es tu siguiente paso? ¿Tu siguiente objetivo? Mi siguiente objetivo, buena pregunta. Me encantaría irme a Argentina lo antes posible, tipo, y lo veo muy, muy posible ahora trabajando tipo con el equipo de trabajo. Obviamente me lo tengo que ganar, pero por eso estoy como, es lo que te dije antes, como ya haber vivido en España me hizo dar cuenta que yo no quiero vivir en Argentina y ya tengo la oportunidad para irme a otro país y solamente tengo que poner el trabajo, voy a poner el trabajo para irme a Argentina. Entonces creo como que mi próximo paso en este momento sería tipo lograr tipo, vivir en otro país. Tipo, tal vez mínimo un mes. O sea, me gustaría que sea 6 meses, ponerlo más. Pero, pero sí, mínimo un mes me gustaría, tipo, irme de Argentina y experimentar, tipo, trabajar en equipo y eso, porque me recea trabajar con emprendedores, tipo, presencialmente. Y por otra parte, a nivel económico, pienso que no tengo ninguno, pero porque al trabajar con el influencer con el que trabajo ahora, sé que no hay chance que gane 5 cifras al mes. Entonces, como ya sé eso, estoy dispuesto a aceptar el precio porque como dije antes, soy un pibe de 17, entonces tampoco tengo la urgencia de ganar $10.000 al mes. Em, pero sí, si no trabajase con él, por ejemplo, tal vez me pondría una meta económica y sería hacer tipo 10K en un mes, que no es tanto igual, tipo, siento como que sí lo puedo hacer, pero, pero sí, tipo, el foco ahora tipo, es irme de Argentina, literal. No es irme de mi casa, tipo, a mí me gusta mi familia, pero me quiero ir de Argentina, no sé, quiero irme. Es como el próximo paso. Ahora ya para pasar a nivel más personal, ¿cómo es un día a día en tu vida, Yunis? O sea, ¿cómo es el día en la vida de Yunis Yassin? Un día en mi vida. Y a ver, como estaba en Madrid era re divertido. Manejamos supercoches, tipo, fue re divertido. Pero estando acá en mi casa, ahora de vuelta en Argentina, pues no sé, ayer me levanté a las 6 7 de la mañana. No tengo un calendario, creo que igual eso lo voy a implementar, porque hoy justo estaba pensando en eso, porque creo que, o sea, es como que antes ponía el calendario y nunca lo hacía, pero ahora últimamente, tipo, como tengo tantas llamadas, como que abro mucho el calendario, así que bueno, de paso tal vez me organizo el día en calendar, pero sí, hasta ayer y hoy tampoco lo hice, así que no tengo calendar, pero sí puede que me levanto temprano, no me suelo levantar muy tarde. Hoy me levanté un poco tarde, como a las 9 por ahí o 10, pero o sea, me levanté a las 6, trabajé 1 hora y media, algo así, y después me dormí otra vez, tipo algo así. Pero bueno, ayer digamos que me levanté a las 6 7, trabajé hasta las, creo que 2 de la tarde, comí 15 minutos, algo súper liviano. No me acuerdo qué comí, pero comí tipo súper liviano. Trabajé hasta las 10, salí a caminar. No, perdón, fui a una plaza a entrenar. Tipo, fui a una plaza, a un parque porque quería probar, tipo, quiero probar hacer calistenia ahora, tipo, ya arranqué. Y volví, trabajé y me dormí.
Bueno, y cené, tipo, o no cené, tipo, tomé una leche y dátiles, que no sé cómo, ¿sabes lo que son dátiles? Sí. Bueno, comí dátiles y leche, tipo, esa fue mi cena. Es como que no comí casi nada, pero sí fue como todo el día trabajar. Pero también porque me gusta, es como que me divierte hacer lo que hago. Pero sí, fue como trabajar, entrené un poco, em, y comí poco. Tampoco, no hice nada, ya le hice solamente eso. Y en día más general, o sea, en un conjunto de días, ¿el día promedio tuyo como es ese o cambia un poco? El día promedio, no, todos los días es trabajo, literal. Tipo, o sea, es como, no hay algo que repita más que trabajar. Tipo, por ejemplo, entrenar, a veces entreno, a veces no. Rezar, soy musulmán, pero a veces rezo, a veces no. Es como, el único hábito que tengo todos los días sin fallar es trabajar, 100%. Pero como dije, trabajar entre comillas, a mí me gusta lo que hago igualmente. Al final, lo que has hecho es convertir el trabajo, por así decir, en tu gusto, en lo que te gusta. Sí, me gusta. Obviamente hay momentos que me da paja trabajar, ¿no? Pero es como también me siento mal si no trabajo. No sé, es como una situación rara. Pero sí, es como trabajo todos los días y es como el único hábito como que tengo 100% todos los días. Hay días, por ejemplo, ni siquiera te digo comer, porque por ejemplo en Madrid me acuerdo que hubieron 2 días que no comí. Tipo, no comí en todo el día. Entonces, tipo, para que te des una idea, como que es literal solamente trabajar como el único hábito que tengo constante. ¡Wow! Vaya que el trabajar no es una obligación, te lo pasas muy bien, entonces. Me lo paso bien, me lo paso bien. Otra pregunta, ¿cuál ha sido el gasto más grande que has hecho? El gasto más grande en una sola cosa. ¿O en varias? Em, Creo que la MacBook que tengo, no sé si había pagado como $1.800, creo. No, sí, creo que la MacBook, tipo la computadora que tengo ahora, creo que es lo más caro que compré. Ah, no, bueno, el curso, boludo, del que pagué 3K. Claro, eso fue lo más caro que pagué. Entonces, esa es la compra más grande que has hecho. Fue la compra más grande que he hecho, sí, 3K. Wow, porque hay muchas personas que ahora mismo creen que cuanto más gasten, más van a ganar porque se creen que son más ricos. Y no sé qué tal ves tú eso. Claro, tipo Shadows. Tipo como que invierto en lifestyle para mostrarlo y así traigo más clientes, ¿no? Ya no simplemente para atraer clientes, sino imagínate que yo ahora mismo gano 3.000 y digo que guau, me gasto los 3.000 en cosas, luego hago así como que soy más rico, o sea, yo mismo pienso que soy rico y eso me va a hacer ganar más dinero. ¿Tú crees que eso es verdad, que es mentira? ¿Qué opinas de ello? O sea, verdad es porque hay gente que lo hace. Em, y te va a hacer, o sea, depende qué es lo que hagas, o sea, depende en qué te lo gastes. Pero, tipo, si te lo gastás o sea, 3.000 tampoco es mucho, pero si tenés 10.000 y te lo gastás en, no sé, en un Rolex o en cualquier cosa, tipo todo de segunda mano y te compras muchas cosas tipo caras, subís un par de videos a YouTube o un par de Reels y haces tipo contenido como el de Shadows y vendés por likes, tipo como con tu lifestyle. Entonces, o sea, sí es verdad que vas a ganar más, pero no pienso como que comprar más te va a hacer más rico, es simplemente como, es como saber usar bien la plata. Em, pero sí, en sí, tipo, gastar más, es estúpido, tipo, obviamente gastar no te va a hacer más plata, pero invertir, sí. Que invertir no me refiero a invertir en fondos indexados o esto que te dicen todos, sino como en formación, en, en equipo para trabajar mejor o más cómodo, porque eso hace que después puedas trabajar más tiempo, más enfocado, y trabajar más tiempo más enfocado significa más dinero. Por ejemplo, este micrófono, tipo, no sé cuánta plata me habrá generado, entre comillas, pero ya me pasó muchas veces que me subo a llamadas y siento como que la gente me respeta más por esto que vale 1.000 euros en total todo esto, no es tampoco súper caro, pero es como que te respetan más. Entonces, em, sí, como yo pienso que lo mejor donde puedes invertir es tanto en tu negocio, como en formación, como en equipo. Que equipo igual sería el negocio, así que es como lo más rentable. Y la gente que invierte tipo en Rolex o esas cosas, está bien, a mí tampoco me importa mucho que haga cada uno. Em, pero es más, inclusive me parece bien, tipo, me parece bien porque si sos Shadows, como dije antes, te conviene porque tu modelo de negocio es mostrar tipo tu vida, entonces está bien. Pero para el pibe que en España quizás que, no sé si te referís a eso, gente que trabaja en un comercio y de empleado gane 1.000 euros al mes y se gasta todo en un iPhone, quizás es un poco estúpido, pero dependiendo para qué usas el iPhone. Si lo usas como para boludear con amigos y mostrarlos, es una boludez. Pero si lo compras para grabar contenido, es rentable, ¿entendés? Pero es como que también lo puedes ver como gasto personal o como gasto de negocio. Así que es como que depende cómo lo veas. Todo es como. O sea, es como que lo puedes ver como toda una inversión o puedes ver todo como un gasto. Puedes ver como que comprar comida es una inversión para verte mejor, digamos,
o lo puedes ver como un gasto si compras comida basura. Entonces, o lo puedes ver como una inversión si comes comida basura, porque, no sé, es como que te das como un premio después de trabajar todo el día arduamente, ¿entendés? Es como que todo se puede ver como una inversión o un gasto, y es como depende en qué lo uses, claramente. Vale. Ahora, trayendo un poco la siguiente pregunta al apartado de cuál es tu día a día, ¿cuáles son tus hobbies? A ver, últimamente me gusta correr. No sé si es un hobby, pero me Sí. gusta salir a correr. Me gusta ponerme música tipo reggaetón. Antes no escuchaba yo tanta música, pero ahora tipo empecé a escuchar más. Y me gusta, no siempre igual, pero cuando tengo tiempo me gusta tipo salir a correr. Creo que es como un hobby que tengo más o menos. Ok. Y andar en bici, boludo. Andar en bici en la noche me encanta. También me encanta. Pero no lo hago tanto, pero es un hobby, también me gusta. Vale. Otra pregunta, ¿cuál es la relación con tu familia? ¿Cómo es? Normal, sinceramente no tengo mucha relación. O sea, tipo sí, están acá en mi casa, ¿no? Pero no hablo mucho porque estoy como casi todo el día en mi habitación. Pero está bien. Es como que, como es que también tipo vengo de una familia musulmana y es normal como que el hombre trabaje todo el día y que la mujer esté en casa. O sea, no, es normal en cierta parte. Entonces, como que no hay mucha relación, pero no es que nos llevamos mal. Es como si me piden algo, se lo doy y si yo les pido algo, me lo dan y normal. Pero, pero sí es como, tenemos un momento al día quizás donde hablamos y eso cuando vamos a comer y eso, pero, pero bien, mi familia de casa bastante bien. Después mi otra familia, tipo familia externa, primos, tíos, tipo no tengo relación con nadie, te diría, pero con mi familia de casa, tipo, considero que una relación bastante buena, solamente como que no es que hablo todo el día con ellos, pero cuando puedo hablo y hablamos. Pero nos llevamos bien, tipo, no es que estamos mal, estamos bien. Vale, es que te lo pregunto porque hay muchas personas que hacen exactamente lo de quemar los barcos, tirarlo todo atrás, de dejo a mi familia, dejo de hablarles por completo, simplemente para centrarme en trabajar, éxito y todo. Entonces, Yunis ya se aprueba de que aunque trabajes arduamente, igualmente puedes tener relación con tu familia. Totalmente. Yo pienso que si querés, lo puedes hacer y si no querés, no. O sea, yo también no te voy a mentir, cuando estuve en Madrid, tipo, no estando en mi casa, sin mi familia, no te voy a mentir que me sentía un poco más productivo, tipo, sinceramente. Porque no me llamaban para boludeces, tipo, a vos te pasará lo mismo, Diego, a vos. Tipo, sentí eso. Entonces, como que es verdad, pero, o sea, es verdad, pero como dije antes, jugá con las cartas que te tocó de inicio, ¿entendés? Y ahí ves cómo puedes avanzar. Em, Me parece un poco estúpido quemar los barcos cuando tenés 15 años o 14 o 13 o 16 y no hiciste nunca plata. Tipo, eso sí es estúpido para mí. Pero, pero no te voy a mentir que igual es verdad que sos más productivo probablemente sin estar en la casa de tus padres. Tipo, seguramente sí. Vale, ¿qué crees que le podrías decir a una persona que quiere tomar acción, pero no sabe cómo? Que quiere tomar acción y no sabe cómo tomar acción. Y para mí es que si no sabes cómo tomar acción es que, o sea, sos medio boludo. Tipo, es accionar nada más. Tipo, es hacer. Entonces, para mí mucha gente pone eso de que no sé qué hacer y eso, pero cuando arrancás es hacer lo que sea. Tipo, hacer y ver qué te gusta después. No es como, tipo, yo arranqué como editor, o también fui setter, o también fui closer, o también fui content specialist, también fui copywriter, fui de todo a nivel digital, tipo en el área de marketing, digamos. Ahora soy project manager, tipo, es como que estuve en todo, literal. Y es solamente testear, tipo, tenés que accionar. Em, entonces, sí, yo te diría que solamente que cualquier persona que quiera accionar y no sepa cómo empezar, los entiendo, pero yo les diría simplemente que quizás averigüen, ponerle que una semana, si tienen mucho tiempo libre, como qué quieren hacer, tipo qué modelo de negocio les gustaría hacer o qué habilidad les gustaría aprender. Y en base a eso, una vez tipo elegiste, tipo estar tipo all in en esa habilidad y aprender al máximo. Si después no te gusta, no pasa nada. Si tenés 14 15 años, no pasa nada. Tipo, perdiste 3 meses que probablemente lo hubieses perdido igualmente porque tenés 14 15 años, entonces no pasa nada. Pero, pero sí, tipo, elegiría una habilidad e iría solamente con una. Si no te gusta, prueba otra. Pero no es como probar el modelo de negocio una semana y me voy con otro y así constantemente, sino como agarrar una, elegirlo y si ves como que che, no me gusta nada, lo dejas. Yo, por ejemplo, probé el dropshipping y hice un poco de plata. No como con Shopify, sino como más como dropshipping de tipo, hacía fotos en Facebook Marketplace. Perdón, iba a un local físicamente acá en Argentina, lo subía las fotos a Facebook Marketplace y cuando la gente me estaba interesada, me escribía, me pagaba y con eso tipo pagaba lo que compraba. Entonces era como de ese dropshipping más como
más uno a uno, no era como tienda de Shopify. Y, y no me gustaba porque era como, no es nada escalable. O sea, tampoco tiene que ser algo súper escalable, pero puede que con cada operación ganaba 5 a 10 dólares, tipo, tampoco es mucho. Y además tengo que ir yo hasta el lugar a entregárselo, tipo, no me era rentable. Y no me gustaba. Y ahí lo dejé. Pero es como que lo probé y después lo dejé. Yo creo que una vez encontrás algo que te gusta, es muy fácil trabajar todo el día porque te gusta. Entonces, es encontrar algo que te gusta. Y para encontrar algo que te gusta, tenés que probar de todo hasta encontrar algo que te ves que querés estar ahí como a largo plazo, como fue mi caso ahora como el mundo más infoproductor. Entonces, yo te diría como que esté una semana, tipo, accionables como para vos que estás viendo esto, tipo, mirar contenido una semana, tipo, de varios modelos de negocio o varias habilidades, cualquier cosa, tipo, setting, closing, edición de video. Tipo, todo el mundo dice eso, también hay más, o sea, puedes averiguar y va a haber más. Pero sí, buscar eso. Y una vez, tipo, elegiste una habilidad o modelo de negocio, ver videos de YouTube todo el día de eso y accionar. Por ejemplo, si es edición de video, ver tutoriales de edición de video y accionar y editar videos. Y no sé, ver un podcast de Adrián Sáenz y clipearlo, por ejemplo. Y vas como practicando con esos clips a editar. Y luego te pones a prospectar y luego te pones a hacer eso. Si después de 3 4 meses ves como, che, esto no me gusta y no tengo resultados y no quiero hacer esto, tipo a largo plazo, ok, déjalo, está bien. Pero, pero para mí mucha gente como que se pone la excusa de no saben qué hacer, pero tampoco nunca probaron nada. Entonces, hay una frase que no sé quién la decía, era como que no es que no sabes qué hacer, sino como que te falta experimentar más. Y para experimentar tenés que trabajar más. Entonces, diría eso. Enfócate en una habilidad, hacela. Si te gusta, la seguís. Si no te gusta, la dejás y haces otra cosa. Ahora, para pasar unas preguntas un poquito ya más profundas, para acabar el vídeo, sería, ¿el dinero da la felicidad o no? No, pero otra vez, tipo, no soy rico, boludo. Tipo, si ganase $10.000 al mes, te respondería. Pero pasa que, tipo, es que no gano ni 10K realmente. Pero en tu opinión personal, O sea, con lo ¿tú que crees? yo gano, con lo que yo gano, te diría que, tipo, sí me hace feliz, pero es más, me da infelicidad el dinero, pero porque quiero más, ¿entendés? Ahora, entonces, yo siento como que, en mi opinión, no sé, tampoco lo pienso mucho. Para mí la felicidad es algo como no sé, re como profundo para cada persona. Y para mí, tipo, si buscas la felicidad, tipo, probablemente nunca vas a ser feliz porque estás buscando algo que no depende de vos. Yo me enfoco solamente en lo que está en mis manos, que es trabajar en este caso. Y, y nada, si querés hacemos otra entrevista cuando gane $10.000 al mes y te digo. Pero en este caso, tipo, no me considero en el momento como para decir, tipo, si el dinero da la felicidad. Y como dije recién, soy en cierta parte infeliz con lo que gano, pero porque quiero más, ¿entendés? Tipo, entonces te diría como que en cierta parte sí da la felicidad con lo que yo pienso ahora. Pero tal vez si gano 100.000 al mes, te diría, te diría otra cosa. Porque para mí, tipo, es re estúpido decir el dinero da la felicidad o no cuando ganás 3.000 al mes, porque realmente no sos rico. Tipo, tu opinión, o sea, mi opinión no importa realmente, porque es como, porque no soy rico. O sea, para mí solamente lo puede responder alguien como alguien grande. Si viene, me pasó muchas veces esta conversación con mi mamá, por ejemplo, decía que, ¿por qué estás todo el día trabajando? El dinero no da la felicidad. Bill Gates, por ejemplo, dice que el dinero no da la felicidad, pero claro, o sea, lo dice Bill Gates que tiene 30.000 trillones de dólares, ¿entendés? Pero estoy seguro que si Bill Gates ganase cero, no diría que el dinero no da la felicidad. Si ganaste $3.000, no diría el dinero no da la felicidad, porque lo necesitas. Pero cuando tenés tanta plata como él, por ejemplo, ahí quizás tiene sentido lo que dice. Pero cuando ganás menos de 10K para mí, tipo, es como que no es felicidad o infelicidad, es que lo necesitas, ¿entendés? Después cuando ganas más, tal vez, como te dije recién, Bill Gates, Elon Musk, tal vez como que no les hace falta más dinero para ser más feliz, porque ya son, tipo, ya tienen plata para el resto de su vida y generaciones y generaciones. Pero alguien como yo, que gana menos de $10.000 al mes, te em, diría que es una pregunta como que estúpida, pero porque no estoy en el nivel todavía como para poder responder. Así que como te dije, no lo estoy ahora, yo sé que voy a estarlo, así que si en 6 meses te estoy como ganando más de 10.000, 15.000, $20.000 al mes, tipo sería re bueno hacer la entrevista y contarte qué pienso sobre el dinero, pero ahora no estoy en este nivel. Por eso te preguntaba, para ver un antes y después de la opinión actual y la opinión de dentro de a lo mejor 1 o 2 años. Claro, probablemente cambie, tal vez, pero en este momento te diría, o sea, a mí personalmente ahora no es que me dé felicidad o infelicidad, es simplemente que lo necesito. Estoy en un momento de necesidad de dinero. Cuando gane más de 10K,
quizás ahí no tengo más esa necesidad y te puedo responder como si ganar más me hace más feliz o no. Pero lo que se me viene a la cabeza ahora es como que la plata te da la felicidad hasta que no puedes comprar más cosas. Es como que hasta el punto que ya llegaste a comprar todo lo que hay, quizás en ese momento ya no te importa. Pero bueno, como te dije, no lo experimenté, así que no lo sé. Vale. Y una pregunta algo más relacionada, saliendo del tema económico, financiero, negocios, dinero, actualmente con tu físico, habilidades, situación actual, básicamente todo lo que sabes, ¿te consideras feliz o no? No me considero feliz, pero me acuerdo que vi un podcast de Nude Project con Iman Gatsi, que, que el Bruno, no el Bruno Casanovas, el otro chico, ¿cómo se llama el otro, sabes? Bruno Casanovas y el otro, ¿sabes cómo se llama? ¿O no? No. No importa, pero bueno, el que esté viendo el video, tipo, sabrá probablemente de quién hablo, o si no, tipo, ahí el editor que ponga acá como la foto del chico. Pero viste que está Bruno Casanovas y el otro chico, el otro español. Y le preguntó a Iman Gatsi en su podcast, el de Nude Project, decía, el dinero da la felicidad. Eyman había respondido que me parece una falta de respeto preguntar si el dinero da la felicidad, porque en un hombre que está en guerra no le puedes preguntar si el dinero da la felicidad. ¿Entendés? Como que si estás en guerra en este momento, tipo, no puedes preguntar si sos feliz. Es como que tenés que acabar la guerra para responder eso. Y en este caso siento como que yo sigo en guerra todavía. Tipo, sigo en guerra de aprender, sigo en guerra de hacer más plata, sigo en el proceso, ¿entendés? Tipo, no es que soy acá Elon Musk y tengo 55 años y 20 empresas que hacen 30.000 trillones. Entonces, em, sinceramente considero que estoy en un momento de guerra, por lo que te diría que no soy feliz. Pero a la vez es como, no importa, porque estoy como en mi misión de ser mejor cada vez más. Entonces, no me importa mucho no ser feliz, pero respondiendo a la pregunta, tipo, sinceramente te diría que no soy feliz en este momento. Tipo, no es como que, sí, feliz no soy, real. Vale. A ver, si cambiamos la pregunta un poco, tergiversándola, ¿estás contento con tu situación actual? Ok, tipo, bueno, respondiendo a la pregunta, tipo, si estoy contento, sinceramente no, pero también porque sé que puedo hacer mucho más y haber, tipo, experimentado lo que viví en Madrid me hizo dar también como que soy un boludo, tipo, no un boludo, soy un pete, tipo, estoy mucho más abajo de lo que realmente pensaba que estaba. Em, entonces, tipo, no estoy contento, pero, pero sí, no estoy contento, es solamente, tipo, eso, no estoy contento todavía con quién soy real. Igualmente, yo lo que noto es que has progresado muchísimo. Eso está claro. O sea, tanto a nivel mental, económico, físico, has progresado muchísimo desde la primera vez que hablamos hasta ahora mismo. Sí, o sea... Pasa que también mucho pasa que el tema de la comparación, tipo ver a gente como que lo hizo mucho, es lo que dije antes, tipo hay gente que la tuvo peor que yo y la hizo mejor que yo y veo eso constantemente y va a seguir pasando. Y la comparación me mata. Pero no me, o sea, hoy en día, perdón, hoy en día no me mata, antes sí, hoy en día no. Hoy en día no me comparo tanto, pero es como que en mi cabeza sé como que lo pude haber hecho mucho mejor, ¿entendés? Y saber como que constantemente pude haberlo hecho mejor hace como que nunca esté satisfecho o contento con quién soy. Que quizás le pasa a todo el mundo, pero en mi caso pasa que yo sé realmente que lo pude haber hecho mucho mejor porque sé que puedo haberlo, o sea, porque lo sé, ¿entendés? Porque sé que hay muchas cosas que perdí tiempo, hay muchas cosas que te digo que trabajo todo el día, pero hay tiempo que podría haber dedicado a cosas más apalancadas de las que hice, ¿entendés? Entonces, como que no estoy contento al 100% con quién soy todavía, pero es parte del proceso. Vale. Y ahora, como última pregunta del vídeo, ¿por qué quieres ganar dinero? ¿Cuál es el objetivo con ello? Aparte de irse de Argentina, por ejemplo, pero el objetivo principal, ¿cuál es? Sinceramente, o sea, no hay un objetivo muy como que me mueva en este momento, pero es lo que dije antes, siento como que estoy en un momento de supervivencia todavía. Es como que estoy en un momento como que necesito hacer más plata. Entonces, al final la plata te compra lo que te acerca a personas, te compra lo que quieras en el mundo prácticamente. Em, Porque sí, hay cosas que dicen, por ejemplo, la gente pobre de que no, la plata no es la felicidad porque si estás llorando, o sea, que si tu mamá está sufriendo, pero pasa que, o por ejemplo, si sos egocéntrico, pero pasa que esas cosas también pasan cuando sos pobre. O sea, no es que por ser rico o por ser pobre, pasa en ambas situaciones. Es como que son cosas que los pobres siento como que ponen como para justificar de por qué ellos no pudieron lograr ser ricos. Entonces, nada, respondiendo a la pregunta, el objetivo pienso que es solamente tener mayor libertad de poder hacer lo que yo quiera y quizás también como poner más tranquila a mi mamá, que en este momento siento como que no está tan tranquila, tipo económicamente, y me gustaría como
poder devolverle, o no sé si devolverle, pero como darle lo que ella me dio a mí, que fue, tipo, sé que tuvo una vida como re complicada ella, porque mi papá falleció cuando tenía 4 años, se casó con un hombre que le estafó plata, como que entiendo que tuvo una vida muy complicada con hombres en general, tipo, también sus hermanos, por ejemplo, la puteaban todos los días, entonces, tipo, siendo como que pasó una situación con hombres tipo muy mala, tanto con su ex marido. Con mi papá sé que la pasaba muy bien, pero falleció, así que como que también la pasó mal. Entonces me gustaría como devolver a mi mamá o devolverle como aunque sea tranquilidad, como que la plata ya no sea un problema y que pueda vivir donde ella quiera, si quiere viajar y estar conmigo, puede viajar conmigo, si quiere estar con mi hermana, que esté con mi hermana, que si quiere estar en mi objetivo ahora, por ejemplo, no sé si objetivo, pero algo que me gustaría, que es la primera vez que lo digo públicamente, pero me gustaría que mi mamá y mis hermanos se vayan a Francia, porque el marido de mi hermana, ya lo dije antes, perdón, la pareja, mejor dicho, de mi hermana vive allá, y me gustaría como que mandar a toda mi familia allá, y tipo yo mantenerlos y pagar, no sé, 5.000, 7.000 euros al mes para que puedan vivir allá tranquilos y yo poder vivir mi vida como por donde quiera en el mundo, ¿entendés? Pero pero sí me gustaría tipo, devolverle como tanto lo que sufrió mi mamá, porque sé que la tuvo bastante jodida la vida desde que tiene 22 años, tipo alguien re joven, porque se casó a los 21. Tipo devolverle todo eso. Y por otra parte, personal o más egocéntrica quizás, el ser más libre como para poder vivir donde yo quiera. Tipo decir, quiero irme a Dubái hoy, me voy a Dubái, pum, compro el pasaje y me voy. ¿Entendés? Que ahora no puedo hacer eso. Pero me gustaría tipo tener esa libertad de poder estar donde yo quiera y ayudar a mi mamá. Creo que es como el único objetivo que tengo ahora. Y lo que más me mueve de esas dos cosas creo que es mi mamá. Tipo, como poder. Tipo, yo sé que si mi mamá se. Tipo, si yo me va mal. Tipo, yo estoy pobre, pero mi mamá está en Francia con mis hermanos y está viviendo bien. En cierta parte siento que voy a estar contento, aunque sea con lo que hizo. Entonces siento como que esa es la prioridad número uno en este momento. Bastante profundo se puso esto, pero tienes mucha razón. Al final creo que ese es uno de los objetivos que muchas personas también tienen. Hacer feliz a las personas de su alrededor. Simplemente que estén seguras y protegerlas. Completamente. A mí personalmente me mueve eso, pero también puede ser que a mí me mueva eso porque otro, no hay otra persona a la cual mi mamá pueda ver fe en alguien que la vaya a salvar, digamos. Tipo, mi papá falleció, su marido la estafó, tipo, un montón de plata, sus hermanos la dejaron, entonces, como que no hay, como que yo soy la única persona a la cual puede ayudarla, ¿entendés? Tipo, no hay nadie más. Mi hermano tiene 10 años, mi hermana es una chica que, no por ser machista, o sea, solamente como que, tipo, en la religión musulmana la mujer tampoco es que haga mucho, y tampoco mi hermana es como que haga mucho nivel, o sea, no es criticándola, simplemente como que no está como muy metida en qué hacer más plata. Entonces como que el único hombre que tiene ahí como para respaldo soy yo. Entonces como que es una presión, pero a la vez es como que saber lidiar con eso y ya está. O sea, no ya está, tipo, saber lidiar con eso, tipo punto ahí, como saber lidiar con eso y seguir con eso. Vale, Yonis. Ahora, para terminar, me gustaría empezar a hacer una cosa en la sección de entrevistas, que es que el último invitado haga una pregunta al siguiente invitado sin saber quién es, por lo que no podrías hacer una pregunta súper específica de algo, sino algo más genérico, más general. Entonces, ¿cuál sería tu pregunta? Déjame pensar esta. ¿Cuál sería mi pregunta para otro invitado? A ver, esta es una pregunta medio como muy mía, pero también nunca la hablé con más gente aparte de vos, Diego, y algún que otro amigo, pero tipo quizás la pregunta es muy filosofera, pero también porque yo soy muy como de filosofar, que vos ya lo sabés. Em, pero si la pregunta sería, o sea, ¿qué es lo que hace que él siga queriendo trabajar? Porque quizás si traes a alguien que hace tipo 15.000, 20.000 dólares al mes, como fue hace poco que todavía traía un chico de España, tipo, tal vez en su caso es como, ¿qué le motiva a seguir, entendés? Entonces, tipo, si traes a alguien de ese nivel, tipo, sería bueno preguntarle algo así como, ¿qué es lo que le motiva a seguir trabajando? Si es alguien como yo, quizás ganando 3.000, 4.000, 5.000 al mes, tal vez no te va a saber responder porque te va a decir lo mismo que yo, tipo, estoy en plena necesidad de hacer más plata. Pero si traes a alguien como muy pegado, me gustaría saber eso. Tipo, ¿por qué quieres seguir cuando ya, tipo, es libre? Tipo, ¿por qué quieres ganar más plata? ¿Por qué quieres tener más equipo? ¿Por qué grabar más contenido? ¿Por qué seguir con más cosas cuando ya sos real, libre y tranquilo?
Vale. Y en el caso de que sea alguien como tú dices, o sea, más pequeño, por así decir. Em, no, juegos al azar, decísela a cualquiera. Tipo, el que llegue, llegue y vemos al azar, tipo, si termina siendo alguien pegado, voy a pasar el link del video y lo veo. Pero nada, si es alguien más como yo, por ejemplo, también, tipo, pasámelo y vemos que responde. Que siento que te va a responder algo similar a lo que yo te respondí, sinceramente. Pero sí, tipo, si tenés a alguien muy grande, tipo, me gustaría saber cómo, por qué hace lo que hace, porque hay un punto quizás como cuando ganás 30.000, 40.000 al mes, o 20.000 al mes, o 10.000 al mes inclusive, como que ya es ¿por qué querés tener más empleados? ¿Por qué querés ganar más plata? Es como algo que a mí me cuesta ver realmente. Tipo, es como, ¿por qué cuando ya ganás 100.000 al mes querés seguir teniendo más empleados, ganar más dinero? Tipo, ganás 100.000 al mes, boludo, ¿por qué querés más? Entonces está, tipo, si tenés a alguien así, quiero saber como por qué hace las cosas que hace. Y es algo como que me re gustaría saber porque, tipo, yo trabajo con esa gente y tampoco sé por qué lo hacen. No sé por qué quieren seguir escalando. Porque ya son, tipo, ¿por qué, entendés? Tipo, ¿por qué querés seguir escalando cuando ya ganás 6 cifras al mes o 7 cifras al año? Es como, boludo, ya sos rico, tenés 24 años y sos millonario literalmente. Pero es como que quieren seguir ganando cada vez más. Entonces me da curiosidad tipo ese tipo de gente como por qué lo hace. Vale, pues la anoto para la siguiente pregunta. La verdad, Jonis, muchas gracias por todo el tiempo que has dedicado a hacer este vídeo. No sé si quieras añadir algo más. No, decir que para mí Diego es un crack, lo digo todo el tiempo, pero para mí Diego como que es un crack. Tipo, tener 15 años y estar subiendo constantemente videos a YouTube, yo sé que lo complicado que es. Es más, yo intenté crear un canal de YouTube de desarrollo personal cuando tenía 14 y lo abandoné los 3 videos porque no tenía visitas. Entonces, tipo, verte a vos como de mi edad de ese momento que seguís subiendo todas las semanas o casi todas las semanas, casi sin fallar. Y si fallaste solamente por el tema del colegio, pero no es como que mentalmente fallaste, sino como que con todo lo que tenés como en tu contra, igualmente seguís trabajando y es algo como que súper admiro. Así que nada, me encanta salir acá. La verdad que no soy mucho tampoco como de contar públicamente todo esto, pero me ceba también como contarlo en tu canal para tanto que te quede a vos y a toda la gente que esté viendo esto si le sirve, como para mí en el futuro para ver tipo si llego como a estar mejor de lo que estoy ahora. O quizás como en un año tipo estar acá en un setup en Londres, boludo, y hacer otra entrevista, ¿entendés? Tipo, estaría súper divertido. O inclusive, boludo, que sea presencial, tipo un podcast, imagínate. Tipo, estaría re piola. Así que, como siempre, tipo, un gusto, Diego. Y por última parte, tipo, si alguien me quiere mandar un DM, entiendo que Diego quizás, si quiere, si no, dejará tipo el link de mi Instagram para mandar un DM. Me pueden mandar un DM si quieren, como si los puedo ayudar con algo. Que es, bueno, jaunis.sc. Y un gusto. Y vemos si próximamente hacemos otro video cuando esté más pegado. Tanto yo como vos, tipo, que a vos también tengo que te va a ir bastante bien. Vale, pues recordad, tenéis el link de Instagram de Jonis abajo. Dale like, suscríbete y ya nos vemos en el próximo vídeo.